Nos han enseñado a creer en una historia que comienza en una noche fatídica, el 26 de abril de 1986. Es una narrativa sobre la arrogancia humana, sobre un fallo imperdonable y sobre tres hombres cuyos nombres se han convertido en sinónimos del desastre: Anatoly Dyatlov, Alexander Akimov, Leonid Toptunov. La versión que nos contaron es que estos tres hombres, los operadores al mando del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, decidieron jugar con fuego. Nos dijeron que pulsaron los botones equivocados, que violaron todas las reglas de seguridad posibles e imaginables, y que a la 1:23 de la mañana transformaron un gigante de energía en un volcán nuclear que escupió muerte sobre el mundo. Esa historia quedó grabada en los informes oficiales, fue dramatizada en películas y descrita en cientos de libros. Es directa, fácil de entender y, sobre todo, muy conveniente. Nos da un rostro al que culpar. Permite que el sistema, la burocracia y la propia tecnología salgan ilesos. Permite que todos cierren el caso y duerman en paz, sabiendo que la culpa fue de algunos hombres y no de una máquina sin alma. Pero esa cómoda historia es quizás la mayor y más cínica mentira construida sobre las ruinas del reactor 4. El registro real de aquella noche no habla del fracaso de tres hombres. Habla del fracaso programado de todo un sistema, un fracaso que fue cuidadosamente ocultado y reescrito por los vencedores. Nuestra investigación no empieza con suposiciones, empieza con datos fríos e imparciales. Alimentamos decenas de miles de páginas de documentos en el sistema analítico Axioma. Son archivos que antes eran secretos, protocolos de interrogatorio, los manuales técnicos del reactor, grabaciones de llamadas telefónicas e incluso los diarios personales de los involucrados. El Axioma procesó esta montaña de información contradictoria, separando la propaganda de los hechos, buscando las conexiones ocultas que los ojos humanos pasaron por alto. La primera conclusión que el sistema nos entregó es muy clara. La versión oficial de los hechos no solo está incompleta, es una falsificación deliberada. Miremos de cerca la acusación oficial. Afirma que el equipo realizó un experimento peligroso a un nivel de potencia inaceptablemente bajo. Afirma que desconectaron sistemas de seguridad vitales y, por sus propias acciones, acorralaron al reactor en un estado incontrolable. Parece un caso cerrado, pero el Axioma hizo la pregunta más simple: ¿por qué? ¿Por qué ingenieros experimentados, hombres que dedicaron sus vidas enteras a la energía atómica, se convertirían de repente en locos, jugando a la ruleta rusa con un núcleo nuclear? La respuesta oficial que nos dan es psicológica. Hablan de la arrogancia de Dyatlov, de su presión implacable sobre los subordinados. Es una explicación que parece tener sentido emocionalmente, pero que se desmorona bajo un análisis lógico. Introdujimos en el sistema los perfiles de cada operador de aquella sala. Alexander Akimov, el jefe de turno, con 33 años, era conocido como un ingeniero metódico y extremadamente responsable. Leonid Toptunov, el ingeniero senior de control, tenía solo 26 años. Era joven, sí, y llevaba en el cargo apenas 2 meses, pero era considerado excepcionalmente capaz. Y estaba Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto, un hombre con una experiencia colosal, pero también con una reputación de ser un supervisor duro y exigente. La historia oficial pinta a Dyatlov como el gran villano, un hombre que forzó a sus colegas más jóvenes a correr un riesgo mortal, quizás bajo amenaza de despido. Pero el análisis de las transcripciones y de los testimonios de los supervivientes realizado por el Axioma revela un panorama muy diferente. La presión existía, era real, pero no venía solo de Dyatlov. Venía de mucho más arriba. La prueba del turbogenerador número 8 que estaban realizando debería haber ocurrido horas antes, durante el día, el 25 de abril. El equipo diurno estaba preparado y descansado, pero una llamada telefónica cambió el destino. Un despachador de la red eléctrica de Kiev llamó y ordenó que la parada del reactor se pospusiera. La red eléctrica necesitaba la energía. Esa decisión, tomada por alguien en una oficina distante,
forzó al reactor a operar durante casi 10 horas a media potencia. Esto lo sumergió en un estado inestable, conocido como envenenamiento por xenón. El reactor estaba enfermo, intoxicado, mucho antes de que el equipo nocturno asumiera el control. Aquella no fue una decisión de Dyatlov, fue una orden externa que colocó al equipo en una situación imposible. El sistema exigía electricidad, el sistema exigía que el plan se cumpliera, y el sistema ignoró los protocolos de seguridad mucho antes de que Akimov o Toptunov tocaran ningún botón. El punto central de la acusación era la violación del manual. Dicen que el equipo cometió el pecado capital de bajar el margen de reactividad operativa por debajo del nivel crítico. Básicamente, habrían retirado tantas barras de control del núcleo que el reactor se quedó sin frenos. La versión oficial dice que lo hicieron conscientemente, en una burda violación de las reglas. Pero alimentamos al axioma con el manual de operaciones exacto que estaba sobre la mesa de control aquella noche. El sistema encontró un detalle devastador. En la versión del reglamento de 1986 no había una sola palabra ni una línea que dijera que operar el reactor con un margen de reactividad menor a 15 barras era categóricamente prohibido. Ese ítem vital, esa regla de seguridad que parece tan obvia hoy, solo fue añadido a los manuales después de la catástrofe. Los operadores no violaron una regla que para ellos simplemente no existía. Actuaban dentro de los límites del conocimiento que los propios creadores del reactor les proporcionaron. Estaban caminando sobre un campo minado, convencidos de que el suelo era seguro, porque el mapa que tenían en sus manos estaba en blanco. Los operadores caminaban en un campo minado que no estaba en el mapa. La pregunta que el axioma hizo a continuación fue inevitable. ¿Quién escondió las minas? El análisis de correlación del sistema comenzó a construir una línea clara de responsabilidad. Esa línea no se detenía en la sala de control, ni en la oficina del director de la central. Salía de Chernóbil e iba directo a Moscú, a las oficinas de los propios diseñadores del reactor de canales, el reverenciado Instituto Kurchatov. Ellos sabían del defecto fatal que estaba escondido en el corazón de la máquina. La trampa estaba en el propio reactor de canales. El primer paso es entender qué era. Era el orgullo de la ingeniería atómica soviética. Un gigante de 7 pisos de altura, hecho de casi 2.000 toneladas de bloques de grafito, perforado por más de 1.600 canales de combustible. Era considerado poderoso, confiable y, lo más importante de todo, económico. Pero el axioma, al analizar los diseños, descubrió que esa economía se logró a costa de la seguridad. El reactor de canales era un reactor híbrido. No servía solo para generar electricidad. Su diseño permitía la producción de plutonio para armas nucleares y permitía que esto se hiciera sin necesidad de apagar el reactor. Esta doble finalidad, civil y militar, dio origen a una serie de decisiones de ingeniería que serían impensables en cualquier otro reactor del mundo. Una de esas decisiones fue el diseño de las barras de control. En cualquier reactor, las barras de control son los frenos. Están hechas de materiales, como el boro, que absorben neutrones y detienen la reacción en cadena. En el reactor de canales había 211 de estas barras. El botón AZ5, la defensa de emergencia, era el mecanismo que debía insertar todas estas 211 barras en el núcleo de una sola vez. Era el freno de mano, el último recurso. Era la garantía absoluta de que, pasara lo que pasara, el reactor podría ser apagado en segundos. Era en eso en lo que Akimov y Toptunov creían aquella noche, pero no sabían del demonio que se escondía en los detalles de ese diseño. Creamos en el axioma una simulación tridimensional exacta del núcleo del reactor 4. Recreamos los campos de neutrones y el flujo del agua, segundo a segundo, exactamente como estaban a la 1:23 de la mañana. Y entonces, en la simulación, pulsamos el botón AZ5. Lo que el sistema mostró va en contra del sentido común. En los primeros 4 o 5 segundos después de que el botón de parada fue accionado, la potencia total en la parte inferior del reactor no disminuyó. Aumentó cientos de veces. La explicación para esto estaba en el diseño de la barra.
El canal por donde la barra desciende tenía 7 metros de altura. La barra de boro, que absorbe neutrones, medía cerca de 5 metros. Pero debajo de ella había otra pieza, conocida como desplazador de grafito. Cuando una barra estaba totalmente levantada, fuera del núcleo, la situación era que la parte superior del canal tenía el desplazador de grafito y la parte inferior del canal quedaba llena con una columna de agua. El agua, al igual que el boro, también absorbe neutrones y ayuda a frenar la reacción. El grafito, por el contrario, acelera la reacción, volviendo a la sala de control. Para intentar mantener el reactor vivo, los operadores habían levantado casi todas las barras a la posición más alta. La parte inferior del reactor estaba llena de estas columnas de agua que actuaban como un freno parcial. A la 1:23 minutos y 40 segundos, Akimov dio la orden y Toptunov pulsó el AZ-5. Las 211 barras comienzan a descender y la trampa se activa. El boro era el material que debía frenar la reacción, pero no fue el primero en entrar. Lo primero que tocó la parte inferior del reactor fue el grafito, un material que en aquellas condiciones actuaba como un acelerador, y ese acelerador comenzó a empujar el agua fuera de los canales. El problema es que el agua también estaba allí sirviendo como un freno. Por unos segundos fatales, el sistema quitó un freno y lo reemplazó por un acelerador. En la parte más caliente e inestable del núcleo, esto causó un pico de potencia inimaginable. Los operadores, intentando parar el reactor, en realidad pisaron el acelerador a fondo. Ese es el efecto de punta. El axioma es categórico. En las condiciones en que estaba el reactor, pulsar el botón AZ-5 garantizaba una explosión con un 99,9% de probabilidad. No tenían ninguna posibilidad. La pregunta más terrible de todas es, ¿nadie sabía esto? El sistema realizó una búsqueda profunda en los archivos secretos y encontró los rastros. En 1975, en la central nuclear de Leningrado, un reactor idéntico ya había dado problemas. Durante operaciones de rutina, ocurre un incidente similar. Un pico de potencia súbito cuando las barras son movidas. Un canal de combustible se rompe. Los expertos del Instituto Kurchatov, los mismos diseñadores, investigaron. Vieron el efecto de punta en acción, calcularon las consecuencias. Se dieron cuenta de que habían creado una máquina con un mecanismo de fallo catastrófico incorporado. ¿Y qué hicieron? Escribieron un informe secreto que fue archivado. En lugar de parar todos los reactores de canales del país e iniciar una modernización costosa y políticamente vergonzosa, decidieron ocultar la información. Enviaron boletines vagos a las centrales mencionando cautela al mover las barras, pero nunca explicaron la física real del problema. Les dijeron a los operadores que tuvieran cuidado en la carretera, pero nunca les dijeron que la carretera estaba minada. El costo de admitir la verdad era demasiado alto. Admitir el fallo significaría el colapso de todo el programa, un escándalo internacional y un golpe al prestigio de la ciencia soviética. El precio de la verdad fue considerado demasiado alto. 11 años después, en Pripyat, otros pagaron la cuenta. Hemos establecido el hecho. El reactor 4 era una trampa. El botón AZ-5, la supuesta seguridad, era el detonador. Pero una trampa, por más mortal que sea, necesita que alguien la active. La pregunta que el axioma hizo a continuación fue, ¿por qué los operadores estaban siquiera cerca de ese gatillo? ¿Qué estaba sucediendo aquella noche que llevó a Akimov y Toptunov a pulsar ese botón? La historia oficial nos ofrece una explicación noble, diciendo que era una prueba de seguridad. La ironía es sombría. El objetivo del experimento era descubrir si, en caso de un apagón total de la central, la turbina que estaba girando por inercia conseguiría generar electricidad suficiente para alimentar las bombas de agua durante 60 segundos críticos. 60 segundos, hasta que los generadores diésel de emergencia arrancaran. Era una prueba diseñada para aumentar la seguridad de la central. Pero cuando el axioma analizó el papeleo detrás de esta prueba, la nobleza desapareció, revelando una burocracia displicente y una presión implacable. Primero,
El programa de la prueba no fue escrito por los diseñadores del reactor, el Instituto Kurchatov. Fue redactado por una organización externa, la Dontechenergo. Eran ingenieros electricistas, no físicos nucleares. Escribieron un plan excelente sobre qué hacer con la turbina y el generador, pero el plan apenas mencionaba qué hacer con el corazón palpitante de la central, que era el reactor nuclear. Segundo, el Axioma descubrió que ese plan no tenía las firmas de aprobación necesarias. Ni el diseñador jefe del reactor, ni el supervisor científico del reactor de Canales habían firmado el documento. Legalmente, aquella prueba nunca debería haber ocurrido. Entonces, ¿por qué la prisa? ¿Por qué la dirección de la central, Víctor Bryukhanov, y su ingeniero jefe Fomin, dio luz verde a un procedimiento tan irregular? La respuesta estaba en el calendario. El plazo final para entregar el bloque 4 como totalmente operativo a la Comisión Estatal se estaba acercando. La prueba necesitaba ser concluida, a cualquier costo, antes del feriado del 1 de mayo. La urgencia no venía de la seguridad, sino de las primas, medallas e informes enviados a Moscú. Fue en ese punto que el primer dominó comenzó a caer, aquel que comenzó a caer casi un día antes de la explosión. La prueba debería haber comenzado en la tarde del día 25 de abril. Un equipo descansado, liderado por el experimentado ingeniero Vladimir Chugunov, preparó el reactor. Comenzaron a reducir la potencia, siguiendo el plan. Entonces, sonó el teléfono. El despachador de la red eléctrica de Kiev. La red necesitaba energía. La prueba fue interrumpida a la mitad. Esa decisión, tomada por un burócrata a kilómetros de distancia, condenó al reactor 4. El Axioma simuló lo que sucedió en las 9 horas siguientes. Forzado a operar a media potencia, el reactor comenzó a asfixiarse. Dentro de un núcleo del reactor de Canales existe un fenómeno llamado envenenamiento por xenón, o el pozo de yodo. Cuando la potencia cae, el reactor comienza a acumular xenón 135. Ese gas es como un veneno para la reacción en cadena. Absorbe los neutrones y apaga el fuego nuclear. Para compensar ese veneno, los operadores se ven forzados a hacer una cosa: sacar más y más barras de control del núcleo, solo para mantener la potencia estable. Cuando la noche llegó y el nuevo equipo asumió, no recibieron el control de un reactor saludable. Akimov y Toptunov heredaron una máquina enferma, inestable y ya envenenada. Recibieron la orden: continuar la prueba. Y entonces, el segundo dominó cayó. Poco después de la medianoche, al intentar transferir el control de un sistema automático a otro, Leonid Toptunov, el joven operador, cometió un error. No consiguió mantener la potencia. El reactor, ya asfixiándose en xenón, murió. La potencia se desplomó a casi cero. Este fue el punto final. Cualquier manual, cualquier físico, cualquier regla de sentido común decía que, en aquel momento, el reactor debía ser apagado inmediatamente. Allí debería haber sido el punto final de la historia, con una espera de 24 horas para que el xenón decayera. Pero en la sala de control estaba Anatoly Dyatlov. Detrás de Dyatlov, invisibles, estaban Bryukhanov y Fomin. Y detrás de ellos estaba la sombra del plazo del 1 de mayo, la sombra del sistema que no aceptaba fracasos. Dyatlov no aceptó el apagado. Dio la orden que selló el destino de todos: suban la potencia. Empezaron a hacer lo imposible. Para resucitar el reactor muerto, tuvieron que sacar las barras de control restantes, una por una. Estaban quitando los últimos frenos de una máquina que no sabían que tenía un acelerador defectuoso. Estaban luchando contra el veneno del xenón, ciegos a la trampa del efecto de punta que los esperaba. Lo consiguieron. En aquella sala de control, luchando contra el reactor envenenado por xenón, Dyatlov, Akimov y Toptunov consiguieron forzar la máquina. Elevaron la potencia de vuelta al nivel exigido por la prueba, 200 megavatios. El reactor estaba estable, pero era la estabilidad de una bomba con la anilla quitada. Estaban ciegos a la trampa que habían preparado. Las barras de control, los frenos, estaban casi todas fuera del núcleo. El botón AZ5, el supuesto salvador, ahora estaba posicionado para inyectar grafito. El acelerador
en la parte más caliente del reactor. 1 hora, 23 minutos y 4 segundos de la mañana. El experimento comienza. La alimentación de vapor a la turbina número 8 se cierra. Comienza a girar por inercia, pero sin el flujo de vapor, el agua en el núcleo comienza a calentarse demasiado rápido. La potencia empieza a subir. 1 hora, 23 minutos y 40 segundos. Akimov, viendo la subida, hace exactamente lo que el manual ordenaba. Ordena el apagado total. Activa el AZ5. Leonid Toptunov pulsa el botón, aquel botón rojo, la garantía final de seguridad. La trampa se activa. 211 barras comienzan a descender. Pero como la simulación del axioma probó, en los primeros segundos, el núcleo no recibió el freno que debía. En vez de eso, recibió las puntas de grafito. Un pico de potencia inimaginable desgarra la parte inferior del reactor. Los operadores oyeron un estruendo profundo, mientras los medidores se disparaban al infinito antes de morir. Las barras se atascan a mitad de camino. El calor es tan intenso que los canales se deforman. 3 segundos después, vino el segundo estruendo. Un estallido gigantesco que sella el destino del mundo. La placa de cobertura del reactor, una tapa de acero y hormigón de 2000 toneladas llamada Helena, es lanzada por los aires como si fuera de cartón. El núcleo está abierto. El aire atmosférico entra en contacto con 1700 toneladas de grafito sobrecalentado. El infierno comienza. Pero en aquel momento, el tiempo se partió en dos. En el mundo físico, el apocalipsis había llegado. En la realidad de la burocracia soviética, una reacción en cadena diferente apenas estaba comenzando. Una reacción de negación, miedo y mentiras. Víctor Bryushanov, el director de la central, estaba durmiendo en su apartamento en Pripyat. Fue despertado por el teléfono a la 1:30 de la mañana. Cuando llegó al búnker de mando, vio la destrucción. Vio las paredes del edificio del reactor derrumbadas, pero su mente, entrenada por el sistema, se negó a procesar lo imposible. Después de todo, los reactores de canales no explotan. Los dosímetros de la central, los aparatos que miden la radiación, eran inútiles. Los de baja escala se quemaron instantáneamente. Los de alta escala estaban encerrados en una caja fuerte y nadie podía encontrar la llave. Los hombres enviados a evaluar el reactor no regresaban. A las 2:15 de la mañana, Bryushanov tomó el teléfono para llamar a Moscú. El axioma analizó la transcripción de esa llamada. Es el momento exacto en que la tragedia se transforma en un crimen. Presionado por sus superiores, Bryushanov dice la frase que paralizaría la respuesta de emergencia durante 36 horas. Él dice: hubo un accidente y un incendio. El reactor muy probablemente está intacto. El reactor está intacto. Esa mentira, nacida del pánico y del miedo a un sistema que castigaba las malas noticias, se convirtió en la verdad oficial. Moscú, creyendo que lidiaba con un incendio, actuó en consecuencia. Pero el axioma mapeó lo que aquella mentira realmente costó. Aquella noche, el viento soplaba hacia el oeste. Llevaba una pluma invisible de partículas mortales directamente hacia la ciudad de Pripyat, a menos de 3 kilómetros de distancia. 50.000 personas dormían, pero nadie las despertó ni les dijo que cerraran las ventanas. Cuando la mañana del sábado llegó, el sol brillaba. Los niños salieron a jugar a las calles, yendo a la escuela, montando en bicicleta. Jugaban en el polvo, sin saber que cada partícula contenía más radiación de la que deberían recibir en toda una vida. Y las autoridades locales, aunque ya sabían de los niveles peligrosos de radiación, recibieron órdenes de Moscú. No causen pánico. La situación está bajo control. El reactor está intacto. Fueron 36 horas. 36 horas en las que la ciudad respiró muerte, mientras el gobierno se mentía a sí mismo. La evacuación solo comenzó al día siguiente, el 27 de abril. La mentira era tan completa que no fue deshecha desde dentro. Fue expuesta por el mundo exterior. En la mañana del lunes, 28 de abril, a más de 1000 kilómetros de distancia, en Suecia, las alarmas de radiación de la central nuclear de Forsmark se dispararon. Los técnicos suecos estaban confusos.
Buscaron una fuga en su propia central y no encontraron nada. Analizaron el polvo en los zapatos de los empleados. La composición de los isótopos era extraña. La firma era inconfundible y no pertenecía a sus centrales. Era la firma inconfundible de un reactor de canales. El viento había traído la verdad que Bryukhanov intentó esconder. El mundo no descubrió el desastre por una confesión, sino porque fue forzado a seguir el rastro de la nube. La historia oficial que nos contaron insiste en una única explosión. Un evento poderoso, sí, pero comprensible. Una explosión de vapor. Un accidente industrial, trágico y severo, pero aún así, un accidente. Esa versión es limpia, es manejable, pero esa versión es una mentira. Lo que sucedió a la 1:23 de la mañana involucró dos explosiones distintas, separadas por unos segundos. El Axioma comenzó analizando los testimonios de los testigos oculares, aquellos que sobrevivieron a los primeros momentos. Valery Perevozchenko, un operador senior, estaba justo encima de la sala del reactor. Él informó haber oído dos estruendos profundos, uno justo después del otro. Alexander Yubchenko, un ingeniero mecánico que estaba en el pasillo entre el bloque 3 y el 4, sintió lo mismo. Primero, un golpe sordo, como si un martillo gigante hubiera golpeado el edificio. El suelo y las paredes temblaron. Segundos después, una segunda explosión ensordecedora que apagó las luces e hizo que el yeso se desmoronara. Pero la evidencia más clara vino de fuera de la central. Pescadores en el río Pripyat, sentados en la oscuridad, vieron el cielo iluminarse. Describieron dos luces. Vieron primero un resplandor rojo oscuro que se elevó sobre el bloque 4 y casi instantáneamente una segunda luz, mucho más brillante. Una columna de color azulado que se disparó directo hacia el cielo. Dos golpes, dos colores diferentes. La memoria humana puede ser engañosa. Por eso, el Axioma buscó un testimonio que no puede mentir: la propia Tierra. Los sismógrafos instalados en la región de Chernóbil registraron los temblores de aquella noche. El resultado del análisis es cristalino. La cinta no muestra un único evento sísmico, muestra dos. El primero, a la 1:23:40. El segundo, mucho más potente, cerca de 3 o 4 segundos después. El Axioma entonces reconstruyó lo que sucedió en esos segundos fatales. La primera explosión fue, de hecho, causada por el vapor. Fue el resultado directo de aquel fallo de diseño, el efecto de punta. Cuando las puntas de grafito del botón AZ5 entraron en el núcleo, la potencia se disparó. El agua en los canales hirvió instantáneamente. La presión del vapor rasgó cientos de canales de combustible. Fue esa fuerza la que lanzó la tapa Helena de 2000 toneladas. El reactor estaba abierto. Respiró. Y esa respiración fue fatal. Es en este punto que la historia oficial nos engaña de nuevo. Afirman que la segunda explosión fue causada por hidrógeno. La teoría es que el vapor caliente reaccionó con el circonio del combustible, creó gas hidrógeno, que luego se mezcló con el oxígeno del aire y explotó. Suena científico, pero el Axioma analizó la química. En 3 segundos es físicamente imposible generar y mezclar suficiente hidrógeno para causar la explosión masiva que fue registrada. Además, el hidrógeno arde con una llama naranja amarillenta. Los testigos vieron una luz azul brillante. Lo que el Axioma descubrió es mucho más aterrador. Cuando la primera explosión arrancó la tapa y destruyó los canales, toda el agua de refrigeración desapareció. Las barras de control, los frenos, estaban atascadas. Por una fracción de segundo, el corazón del reactor de canales se quedó sin nada que lo detuviera. El combustible derretido colapsó sobre sí mismo. El reactor, por un instante, formó una nueva configuración, una masa supercrítica. Lo que sucedió a continuación fue un arranque por neutrones rápidos. Fue una reacción en cadena descontrolada. Aunque no fue una bomba atómica clásica, fue un evento nuclear de la misma naturaleza. La energía liberada fue equivalente a 10, tal vez 20 toneladas de explosivos.
Fue esa segunda explosión, la explosión nuclear, la que causó la destrucción real. Aquel resplandor azul tenía un nombre específico en la física. Es la luz inconfundible que las partículas emiten cuando viajan más rápido que la velocidad de la luz dentro de un medio, como el aire ionizado. Es la firma visual de una reacción nuclear activa. La prueba final fue encontrada meses después, en los sótanos inundados del reactor. La famosa pata de elefante, una masa negra de lava compuesta de combustible derretido, arena y hormigón. El Axioma analizó su composición. Para crear aquella lava, se necesitaban temperaturas de más de 2000 grados Celsius. Ni una explosión de vapor, ni una explosión de hidrógeno conseguiría hacer eso. Solamente una reacción nuclear descontrolada. La mentira de la explosión única fue contada para esconder una verdad aterradora. El sistema soviético no creó solo un reactor civil, creó una máquina que, bajo las condiciones incorrectas, podía transformarse en una bomba improvisada. La mentira sobre la explosión única de vapor fue creada para esconder la verdad sobre la máquina, pero el Axioma descubrió una segunda mentira, mucho más sombría, creada para esconder la verdad sobre las víctimas. Entraron en la historia como héroes. Los 28 bomberos, los primeros en llegar, y los cientos de empleados de la central que, en aquellas horas iniciales, intentaron domar el reactor. Caminaron sobre la cubierta destruida, pateando trozos de grafito radiactivo, sin siquiera saber lo que estaban haciendo. Nos contaron la historia de su sacrificio, de su muerte agonizante por síndrome de irradiación aguda. Aunque eso es verdad, es solo la superficie pulida de la historia. La historia real de lo que sucedió con sus cuerpos fue encerrada junto con sus expedientes médicos. Fueron enterrados en ataúdes de zinc, sellados bajo losas de hormigón, no solo porque eran radiactivos. Fueron enterrados porque sus propios cuerpos se convirtieron en la prueba final de lo que realmente sucedió aquella noche. El Axioma tuvo acceso a esos archivos que incluían diarios de médicos, anotaciones de enfermeras del Hospital Clínico número 6 de Moscú, fotos e informes de autopsia. Cuando el sistema comparó estos síntomas con todos los accidentes radiológicos conocidos, desde Hiroshima en adelante, señaló problemas muy extraños. Los médicos de Moscú, los mejores del país, estaban lidiando con algo que nunca habían visto. La primera anomalía se conoció como el bronceado nuclear. La piel de los bomberos, especialmente en el rostro y en las manos, no tenía el enrojecimiento de una quemadura normal. Adquirió un tono marrón oscuro, casi bronceado, como si fuera cuero curtido. El Axioma simuló la causa. La radiación gamma por sí sola no podría causar aquello. Aquel bronceado fue el resultado de una tormenta de partículas beta. Miles de millones de partículas bombardeando y cocinando las capas superiores de la piel. Esto solo podría suceder si estuvieran caminando, literalmente, sobre fragmentos de combustible nuclear puro. La segunda anomalía estaba en sus pulmones. Muchos tenían quemaduras internas graves. La versión oficial culpó al vapor caliente y al humo. Pero eso no explicaba la destrucción total del tejido. El Axioma conectó esto con el descubrimiento de la parte 5, la segunda explosión, la explosión nuclear. Aquella explosión generó un destello de plasma con miles de grados. Los hombres en la línea del frente no estaban respirando humo común. Lo que inhalaron en aquel segundo fue plasma. Sus pulmones fueron quemados por dentro por un calor que solo existe en un evento nuclear. Pero el síntoma más extraño, aquel que por tanto tiempo fue tratado como un rumor, fue el que el Axioma confirmó a través de los registros de la enfermería. El teniente Vladimir Pravik, un joven de 23 años, tenía ojos marrones. En sus últimos días, en el hospital en Moscú, sus ojos se volvieron azules. ¿Cómo es eso posible? El sistema analizó la física de un arranque nuclear descontrolado. Un evento así no libera solo radiación gamma y beta, libera un pulso colosal de neutrones. El Axioma planteó la hipótesis de que Pravik fue alcanzado por un flujo de neutrones tan intenso que alteró físicamente el pigmento de melanina en su iris, cambiando su color. No fueron expuestos a la radiación de un accidente. Fueron alcanzados por los mismos efectos de un arma nuclear.
Su propio entierro plantea preguntas. ¿Por qué el zinc? ¿Por qué el hormigón? La mentira oficial decía que era para contener la radiación gamma que sus cuerpos emitían. Pero el análisis del axioma muestra que no era esa la principal preocupación. El peligro real era lo que tenían dentro de ellos. Al respirar aquel aire, inhalaron partículas microscópicas de combustible. Sus cuerpos estaban llenos de uranio, plutonio y otros elementos pesados. Sus organismos se convirtieron literalmente en depósitos de basura atómica de larga duración. Si hubieran sido enterrados en ataúdes normales, esos elementos mortales acabarían filtrándose al suelo y al agua. Fueron sellados en zinc y hormigón, no como héroes, sino siguiendo el mismo protocolo usado para enterrar desechos nucleares. El sistema no estaba solo protegiendo a la población de sus restos mortales, estaba escondiendo la prueba, estaba enterrando la evidencia innegable de que el reactor no solo se fundió, explotó como una bomba, esparciendo su combustible nuclear por todas partes. Los cuerpos de aquellos hombres eran la escena final del crimen. Los cuerpos de los bomberos sellados en zinc eran la prueba humana de lo que sucedió. Pero el reactor dejó una segunda prueba, una firma indeleble, no en el suelo, sino en el cielo. Cuando el núcleo explotó, liberó una nube radiactiva que viajó por el mundo. Los gobiernos mintieron, pero la nube no podía. Era una carta póstuma del reactor, escrita en el lenguaje de la física. El axioma analizó los datos de aquella nube, recolectados por laboratorios de toda Europa. La clave estaba en la proporción de gases raros, específicamente en la firma de xenón. La explicación es simple. En un reactor que opera normalmente, la proporción de diferentes tipos de xenón es estable y predecible. Si un reactor simplemente se funde, esa proporción cambia de cierta manera. Pero las muestras recolectadas en Suecia y en Alemania no mostraban ni un reactor normal, ni un reactor fundido. Mostraban una proporción de xenón nuevo que solo podría haber sido creada de una manera. Un pulso de energía colosal, miles de veces más fuerte de lo normal, momentos antes de la explosión. La nube era la prueba forense. Confirmaba la explosión nuclear. Y los científicos lo sabían, los soviéticos lo sabían, los estadounidenses, los británicos, los franceses. Todos los que analizaron la nube vieron que las matemáticas no cuadraban con la historia oficial. Esto nos lleva a la Conferencia de Viena, en agosto de 1986. El mundo estaba exigiendo respuestas. La delegación soviética, liderada por Valery Legasov, subió al podio. Legasov contó una media verdad. Sorprendió al mundo al admitir el fallo en el diseño. Habló sobre el botón AZ5. Admitió el efecto de punta, pero echó la culpa final a los operadores, que habrían llevado la máquina a un extremo que nadie podría prever. Nunca mencionó la explosión nuclear. Nunca mencionó que los diseñadores sabían del fallo desde hacía años. Y Occidente, en lugar de confrontarlo con los datos de la nube de xenón, lo aplaudió. Hans Blix, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, agradeció a los soviéticos por la apertura. ¿Por qué? ¿Por qué el silencio? El axioma analizó el contexto global y descubrió una conspiración, no de malicia, sino de miedo mutuo. El mundo estaba aterrado, menos por Chernóbil y más por la idea de que cualquier reactor pudiera hacer aquello. Los Estados Unidos acababan de pasar por su propia pesadilla en 3 Mile Island. Los británicos tenían sus propios accidentes secretos en Windscale. Si el Organismo Internacional de Energía Atómica admitía que un reactor civil podía, bajo las condiciones incorrectas, detonar como una bomba nuclear, sería el fin de la industria nuclear global. Cientos de miles de millones de dólares estarían en riesgo. Entonces, hicieron un acuerdo silencioso. El mundo aceptaría la mentira soviética del error del operador. Esto convertía a Chernóbil en un problema soviético, un fallo de un reactor de canales inestable y de una cultura fallida, aislando el caso como si no fuera un problema nuclear. Fue la Operación Silencio. Eso explica el encubrimiento global, pero aún falta entender la locura de aquella noche. No explica por qué Dyatlov estaba bajo tanta presión para hacer una prueba irregular.
en un reactor envenenado, en mitad de la noche. El axioma cavó más fondo, más allá de los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, en los archivos militares secretos, y encontró el motivo real, el protocolo plutonio. Ya sabíamos que el reactor de Canales era un híbrido, hecho para producir plutonio de nivel militar. A mediados de los años 80, la Guerra Fría estaba en su apogeo. Los soviéticos necesitaban desesperadamente una respuesta al programa Guerra de las Galaxias de Reagan. Estaban trabajando en algo llamado Programa Fotón. La idea era usar la energía de reactores nucleares para alimentar láseres de rayos X en el espacio. Pero para hacer eso, necesitaban entender cómo se comportaban sus reactores en regímenes extremos, en pulsos cortos de energía inmensa. La prueba de seguridad en Chernóbil era una fachada. La verdadera misión de aquella noche, conocida solo por algunos en la cúpula, era parte del programa Fotón. Estaban usando el reactor 4 para recolectar datos militares. Anatoly Dyatlov, presionando a sus hombres para levantar la potencia de un reactor muerto, no estaba solo intentando salvar su empleo. Estaba, sin saberlo, cumpliendo los parámetros de un experimento militar secreto. Estaba llevando el reactor exactamente al límite que los militares querían estudiar. Akimov y Toptunov descubrieron que su papel iba más allá de simples operadores. Estaban siendo usados como conejillos de indias. Y la explosión fue la ironía final y trágica. Cuando Akimov pulsó el AZ-5, no solo activó el fallo de diseño, él, sin querer, le dio al reactor el exacto pulso de energía que los militares del programa Fotón estaban intentando estudiar. Él accidentalmente inició el experimento que ellos vinieron a observar. El sistema escondió la verdad, no solo porque era un desastre tecnológico, la escondió porque era un experimento militar fallido de proporciones monstruosas. La historia de Chernóbil no es una historia de arrogancia o incompetencia. Es la historia de un arma que disparó por la culatra. Al final, la palabra accidente no describe lo que sucedió. La palabra correcta es asesinato. Si te ha gustado este relato, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el asunto en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.